Saludos, muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, por su misericordia estamos aquí, por su gracia. No porque tenemos delante de Dios nada que nos pueda justificar. Sin lugar a duda, la sangre de Cristo, que limpia el pecado del mundo entero, que nos redimió, que nos compró. La sangre que nos hizo libres del pecado. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que en Cristo Jesús tenemos salvación para con el Padre, que en Cristo Jesús tenemos un abogado para con el Padre, y que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos hace aceptos delante del Padre Celestial. Y por eso en este hermoso día estamos delante de la presencia de Dios, siendo agradecidos por cada cosa que nos ha permitido vivir, por cada episodio, por cada momento, por cada segundo, por cada minuto, por cada hora, por cada día, por cada semana, por cada mes y por cada año que nos permite vivir. Vamos a orar para entregar este tiempo ante nuestro Dios. Amén. Y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos pueda hablar en esta tarde. Su voz es muy importante. Su voz es muy importante, es muy definitiva. La voz de Dios siempre se dejará escuchar en el altar. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, estamos aquí un día más porque tu misericordia y tu amor nos sostiene sin límites. Tu amor es infinito. Tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias por este gran privilegio y esta gran oportunidad de presentarnos delante de ti un día más, agradeciéndote por todas las cosas, sí, por todas las cosas, aunque no las entendamos, agradeciéndote también por la vida, agradeciéndote, Señor, porque nos has permitido conocerte, Señor, agradecerte en todas las cosas, porque tú eres nuestro Dios. Nos ponemos delante de ti en este momento. Usa nuestra boca, nuestras manos, usa nuestra mente y usa nuestro corazón. Queremos honrarte, queremos bendecir tu nombre, queremos darte gloria y honra, porque solamente son tuyas. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen. Bendice a los hermanos que están ahí en casa. Bendícelo, Señor, bendice a cada una de las familias, empezando con el hermano Guillermo, su esposa Reina, su hijo Aldair, su hija Dairina y próximamente su nieto. Bendice también a Luis Marcel, Señor, dale fuerzas, fortaleza y sigue dando entendimiento, sabiduría en estos tiempos. Bendice a la familia del hermano Manuel, a su esposa Iraida y a sus dos hijas Génesis y Grace. Bendice, oh Dios de los cielos, a nuestra hermana Dalis, a su esposo, a su hija, a su hijo Luis Daniel, a Carmen, su esposa, a Kelly, su pequeña. Bendice a Dania, Señor, a su esposo Omar, bendice al hermano Pin, bendice a la abuela Alicia, Señor, bendice a Benjamín, bendice a su esposa, bendice a Mía, Señor. Padre, bendice a la hermana Teddy, bendice a su hijo Will, bendice a su nuera Jackie, al próximo bebé que viene, a Samira y a la pequeña Denise. Bendícela, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a Dorita, a su esposo y a sus hijos, a su hija. Bendice, Señor, a la hermana Gladys. Bendiga, Señor, a toda la congregación, al hermano Ismael. Bendice a su esposa Siria, Padre. Bendice a su hija Denis. Bendice a su esposo Antonio. Bendice a su hijo. Bendice, oh Dios, al esposo de Silda, la hermana de Silda también, oh Dios. Bendice a toda la familia, Señor, que compone el templo Torrefuerte de París. Bendice a Luis Carlos, a su esposa Eve. Bendice a sus pequeños, a Emanuel y a Ruth. Bendice a Daisy, a Rolando, su esposo, Señor. Bendice al hermano Jesús. Bendice a Viviana, Señor. Bendice a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus sobrinos. Bendícela a ella de una manera especial. Bendice también, oh Dios de los cielos, a Jamie, a su esposo Mario. Bendice, Señor, al pequeño Nilson y al bebé. Bendice a toda la familia, Señor, a todas las familias.
que componen nuestra congregación. Bendice también a este pueblo de París, Señor, a todos en general, y guárdalos para las grandes cosas que tú tienes preparadas para ellas. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cumple tu propósito en medio de este tiempo con cada uno de nosotros. Señor, te presentamos todo en tus manos y lo dejamos todo en tus manos. Toda situación que nos pueda estar, oh Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro intelecto, en nuestras emociones, sentimientos, todo lo ponemos delante de ti. Queremos descansar en esta tarde. Queremos poner, oh Dios, sobre ti toda carga, todo peso que asedia, porque tú eres el único que nos puedes ayudar a seguir adelante en esta carrera. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice a Carlos Luis, bendice a su esposa Luz Pérez, bendice a la hermana Grecy y a su esposo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias en esta tarde por esta gran oportunidad que nos brindas de presentarnos delante de ti. Saludos, hermanos. Estamos en una serie, estamos conversando sobre el altar, algunos diferentes altares. La última vez que nos vimos fue el domingo, porque la hija predicó el Señor el día miércoles. Estuvimos hablando sobre las ofrendas, el significado, que significa obsequios, dádivas, dones, regalos, y que se hacen en muestra de un reconocimiento, en muestra de una gratitud y en muestra de veneración del que presenta la ofrenda. Hablamos también acerca de que ofrendar no es otra cosa sino algo que se ofrece. Hablamos de Shelamim, recuerda la palabra ofrendas de paz, que eran de tres tipos: era de alabanza, eran de cumplimiento de un voto y eran ofrendas voluntarias, ofrendas de sacrificios de alianza. Hablamos también que el llevar una ofrenda al altar era el único método o forma que Dios le había designado al hombre para lidiar con el pecado de ese tiempo. Sin embargo, desde los tiempos de Adán y Eva, ellos conocieron lo que era la ofrenda. Recuerden cuando ellos cayeron, cuando ellos pecaron, Dios tomó de los animales, sacrificó y cubrió la falta. También recuerda cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue sacrificar de los animales, y el Señor lo recibió con olor grato. Así que lo de la práctica de los sacrificios, que está dentro de lo que es las ofrendas, ya era conocido por la humanidad. Incluso los pueblos paganos también hacían sus diferentes clases de sacrificios y ofrendas, aunque no en la línea correcta que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel. Hablamos también de esa palabra holocausto que está en el libro de Éxodo, y ahí conversamos algo bastante... tomamos bastante tiempo para hablar del capítulo 20 de Éxodo, cuando el Señor dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Hablamos de que la ofrenda de holocausto tenía que ser del todo quemada, que Dios en el altar espera cuando nosotros llevemos nuestra ofrenda delante de él. Dios espera todo. Dios no quiere solamente algunas áreas de nuestra vida. Dios quiere tanto en el área del espíritu, que ya le pertenece. Él quiere el área del alma, prácticamente. En el área del alma Él quiere pensamientos, Él quiere carácter, temperamentos, Él quiere sentimientos, quiere emociones, Él quiere el corazón, Él quiere la conciencia, la voluntad, Él quiere todo. En ofrenda de holocausto, cuando se presenta a Dios, estamos hablando de una ofrenda del todo quemada. No puede quedar a media, no puede quedar sancochada, no, tiene que ser del todo quemada por el fuego. Hablamos que en aquel tiempo era importante el fuego, porque el fuego, el elemento del fuego, era el que iba a desintegrar por completo la ofrenda que se llevaba como holocausto. Hablamos que hoy día es la ofrenda, el fuego del Espíritu Santo es el que quema nuestra ofrenda delante de nuestro Señor.
y Dios Todopoderoso. Así que también tocamos acerca algo sobre la ofrenda de holocausto por excelencia dada por nuestro Señor Jesucristo. Recuerde cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo 7 palabras y una de esas palabras fue: consumado es. Él le dijo al Padre: Padre, la tarea que me indicaste, la tarea que pusiste en mis manos ha sido completamente llevada a cabo. No había quedado ni un cabo suelto. Él lo había hecho todo, desde el inicio hasta el final. Ahí se consumó la ofrenda de holocausto, la perfecta ofrenda de holocausto en la cruz, que viene representando el altar donde Jesús fue expuesto. Quedamos entonces, para seguir adelante, ahí mismo en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 24, cuando dice, el versículo 24, sí, altar de tierra harás para mí, sacrificios sobre él, tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Hablemos de esas ovejas y vacas que todo adorador israelita tenía que llevar y presentar delante de Dios. Y hablemos de algunas, lo que Dios esperaba de cada persona que ofrecía una ofrenda, que la llevaba al altar, para que el sacerdote la presentara delante de Dios. Si hay algo que distingue los sacrificios de Dios, es que tenían que seguir instrucciones del Dios mismo dado al sacerdote, y el sacerdote ofrecérselas al pueblo. Tenía cada ofrenda un indicativo, como por ejemplo las ofrendas cuando se llevaban animales, vacas o se llevaban ovejas. Era prohibido por las leyes llevar animal salvaje. El animal tenía que ser doméstico, 100% doméstico. Tenía que ser el animal que era presentado. Esta ofrenda a Dios tenía que costar algo. ¿Por qué Dios pedía animales domesticados? La ofrenda que se llevaba a Dios de parte de los judíos tenía que ser una ofrenda en la cual el animal mismo también, de una forma figurada, tendría que estar dispuesta a ser ofrendada. A ver si me explico un poco mejor. El hecho de que el animal tenía que ser doméstico, ese animal iba a estar en los brazos del sacerdote. Ese animal se iba a dejar poner sobre el altar. Ese animal esperaba todo en el altar. No iba a ser un animal que se iba a levantar en medio del sacrificio. No iba a presentar resistencia. No iba a atacar al sacerdote, ni tampoco al que lo llevaba. Era un animal que, por ser doméstico, iba a aceptar lo que sucediera en el altar. Y para esto los judíos tenían que haber invertido tiempo para poder domesticar a dicha víctima. De lo contrario, el judío que ofrecía tendría que ir al campo y traer animales que no eran domésticos. ¿Se imagina usted un animal no domesticado a la hora de ser llevado como sacrificio al altar? Iba a causar ciertas clases de problemas. Y todo esto que se hacía en el Antiguo Testamento no es otra cosa sino que sombra de lo que habría de ser cientos de años más tarde. Cuando nosotros llevemos algo delante de nuestro Dios, procuremos siempre lo que demos para las cosas de Dios, ya sea para la casa de Dios, o ya sea una ofrenda a la familia pastoral que esté de turno en X iglesia. Procuremos siempre dar cosas agradables, cosas
que tengan un beneficio, cosas en las cuales nosotros nos haya costado. Se cuenta la anécdota de aquel hombre que era un hacendado, era un hombre que poseía muchas tierras y él conocía de una manera a Dios. Dentro de sus animales, una vaca tuvo un parto de gemelos. Salieron dos de la misma bolsa y él le dijo a Dios que le iba a ofrecer uno a él. Cuando crecía, él lo iba a llevar a la iglesia. Y así el pastor dispondría del animal. Pero al cabo de un mes, uno de los dos animales murió. Y él llama a la esposa y le dice: qué lástima. Dile al pastor que el animal que era para Dios, que se lo iba a presentar a él y se lo iba a entregar al pastor, fue el que murió. Qué ironía de la vida. Muchas veces nosotros presentamos cosas a Dios que no llenan los requisitos, no llenan el estándar de calidad que Dios pide. Cuando tú y yo llevamos algo al altar, no puede ser cualquiera cosa. Aparte de que nuestra ofrenda tiene que ser como tipo holocausto, del toda quemada, también Dios está pidiendo lo mejor de nosotros. ¿Cómo así, pastor? Sí. Cuando tú le vas a ofrecer un tiempo a Dios, que también es parte de una ofrenda, preséntale el mejor tiempo que tengas, donde no tengas sueño, donde nadie te interrumpa, donde no estés viendo el teléfono para recibir chats, donde no estés pendiente del televisor ni de las redes sociales. Preséntale un tiempo separado. No atiendas a nadie durante ese tiempo. Eso es presentar una ofrenda de calidad, un estándar de calidad que Dios pide. Tú y yo no podemos presentarnos a Dios y ser interrumpidos por cualquiera cosa o por cualquiera persona. Es más, yo te aconsejo que cuando vayas a orar o vayas a leer la Biblia o recibas esta enseñanza, indícale a tus contactos que te vas a separar por una hora, que te vas a aislar por una hora, que vas a entrar en comunión con Dios por un tiempo, porque esta es una ofrenda consagrada por completo aún en el tiempo que se le dedica a Dios. Mira, el animal no podía ser salvaje. El animal que presentaban los judíos, tenía que ser un animal domesticado. Estamos hablando de una disciplina, de un orden. Estamos hablando de que la ofrenda tiene un cierto costo, porque el domesticar a un animal lleva tiempo. Sí, el domesticar a un animal lleva tiempo, dedicación y hasta esfuerzo económico en algunas ocasiones. Tú y yo no podemos presentarnos delante de Dios con cualquier ofrenda, pensando que Dios está tan lejos en el cielo que no se va a percatar de lo que les estamos dando. Si hay algo a lo cual Dios se percata de todos sus hijos, de todos los que se acercan a Él, es precisamente a la hora de ofrendar algo para Él, a la hora de llevar una ofrenda al altar en su casa. Recuerdo la ocasión que estábamos en un campamento en San Carlos y nos estaba enseñando un americano, un pastor que venía de Estados Unidos, y decía: qué lástima cuando en los eventos de pastores, cuando se recoge la ofrenda, la mayoría de los pastores da un Washington. ¿Sabe qué es un Washington? $1, y lo achurra, que si ese Washington hablara, estuviera diciendo: por favor no me achurren tanto. Y eso es lo que entregamos. Yo estaba cerca de donde el pastor predicaba, y eso me impactó, me tocó de una manera poderosa. Y yo dije: qué vergüenza. Yo mismo me hablé: qué pena de predicador, qué falta a la ética cuando presentamos una ofrenda. Algunos piensan que la ofrenda es lo más, superficial. Algunos consideran que es el punto de menos importancia, de menos relevancia. Lo que no entendemos es que la ofrenda no deja ser nada más dinero. Desde que decidimos ir a un culto y entramos por las puertas de dándole acción de gracias a Dios, hasta que salgamos, nos convertimos nosotros en ofrecedores de ofrendas a Dios. Ofrendas de labios, ofrenda de alabanza, ofrenda al tiempo para escuchar la palabra. Es desde que entramos hasta que salimos. No solamente se concreta a lo económico,
es que realmente la ofrenda eres tú. Tú eres la ofrenda. En ti está la ofrenda más especial que Dios quiere. Así que no podía ser de cualquier forma que el judío llevara una ofrenda delante de Dios. Tendría que ser algo que le hubiese costado algo. Debía ser quemada en su totalidad. Si el corazón no es recto delante del holocausto, delante de Dios, no importa la ofrenda que tú lleves, no hará ningún efecto. Hay una relación entre el que ofrenda y la misma ofrenda. Sí, la ofrenda que tú llevas también debe tener del que lleva la ofrenda un corazón agradable delante de Dios. Te pongo un ejemplo, creo que te lo dije algunos días atrás. Aquel hombre que estaba en el templo orando, aquel fariseo que daba grandes voces al orar y decía: Señor, yo doy mi diezmo de todo lo que gano, yo hago lo recto, cumplo la ley y un montón de cosas. Y yo no soy como este pecador que está aquí a mi lado, era un publicano. Y el publicano solamente se golpeaba el pecho y decía: apiádate de mí, Señor. Ni tan siquiera se atrevía a levantar su mirada, reconociendo en el momento de ofrendar que era un hombre pecador. ¿Con qué corazón? ¿Cómo está nuestro corazón cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda delante de Dios? Nuestro corazón tiene que ir de acorde a nuestra ofrenda. Cuando presentemos ofrenda delante de Dios, nuestro corazón tiene que ir alineado a quién nos estamos presentando, a quién le estamos ofreciendo una ofrenda. Y el acto de espiritualidad que simboliza la ofrenda ante Dios. De nada sirve traer las ofrendas si nuestro corazón no es recto delante de Dios. Esto ocurría en el altar de tierras, y algunos dicen que el altar de tierra representaba el hombre y su familia, porque de ahí fuimos creados, del polvo más fino del Edén, el hombre. Y la mujer, usted sabe, de un hueso, la costilla del varón. Así que algunos dicen que el altar de tierra representa esa ofrenda que significa o representa al hombre y a su familia. ¿Cómo anda su altar en su familia hoy? ¿Cómo anda el altar de la familia hoy? ¿Qué estamos proyectándole a la futura generación? Esta generación tendrá grandes desafíos a los cuales nosotros nunca nos imaginamos que iban a llegar los tiempos. Y mientras más grande sea el desafío, más altar tiene que haber en la nueva generación que se levanta. Nosotros todavía estamos a tiempo, hermanos, amigos, estamos a tiempo de hacer, aleluya, intercambio. El intercambio de la nueva generación que viene tras nosotros. Y ese cambio a la nueva generación tiene que ir acompañado de una enseñanza que sin altares nosotros no podremos nunca hacer nada correcto delante de Dios. Tenemos que saber que el altar es parte de todo hombre y de toda mujer que ha decidido seguir los caminos del Señor. Sin altar no hay victoria. Sin altares no hay garantía de salvación. Sin altares se va la presencia de Dios. El altar de tierra representa entonces al hombre y a su familia. Es importante que nos detengamos en estos caminos los varones, que son la cabeza principal del hogar. Y meditemos bien en nuestros caminos, si realmente estamos pasando la gafeta. A ver cómo se dice, no sé si es la palabra correcta, lo que se traspasa en las carreras de las Olimpiadas. Se me va la palabra,
Creo que no fue la correcta la que dije, pero se me fue. El palito ese que traspasa al que viene detrás de nosotros. Hablo de la nueva generación. Tiene que saber que debe ir acompañada de altares. Si no hay altares, no hay bendición. El altar de piedra entonces vendría siendo o representa a la nación y a los ministros de ese altar. Entonces recuerde, cada vez que se ofrecía un animal tenía que ser un animal domesticado. Mientras más sencillo y más humilde sea tanto del corazón que ofrenda como de la misma ofrenda, será más grande delante de Dios. Recuerde que el corazón del que ofrece y la ofrenda tiene que ir alineados a la perfecta voluntad de nuestro Dios, para poder que a Dios le agrade lo que estamos presentando. Machos sin defecto lo ofrecerá, eran más fuertes y más valiosos. Una de las características que presentaba para ofrendar vacas o ovejas es que tenían que ser machos sin defectos y tenían que ser así de esa manera, porque eso sugería, eso significaba que eran más fuertes y más valiosos. Más fuertes y más valiosos. Todo lo que presentemos delante de Dios tiene que tener fortaleza. Sí, eso significa, debe haber una alabanza de fortaleza, una oración de fortaleza. Debe haber una entrega en un momento determinado de fortaleza. Todo lo que hagamos como ofrenda en el altar tiene que ser fuerte. Todo lo que presentemos delante de Dios tiene que tener el vigor, la energía. Todo lo que nosotros llevemos ante el altar tiene que tener estas cualidades. Así como para el judío, que le exigían machos sin defectos. Ese animal no podía estar ciego, no podía estar cojo, no podía tener ningún defecto físico. Tenía que ser un animal puro, un animal intachable. No podía tener nada incorrecto. Y si eso lo hacían en el Antiguo Testamento hace muchos años, se imagina cuando Jesús se presenta ante el Padre como la ofrenda perfecta, Cordero inmolado le llamaron algunos, el Cordero inmolado. Y llenó todas las cualidades. Jesucristo desde la madrugada hasta la noche invertía su tiempo caminando y predicando sobre el reino de los cielos. Era un hombre fuerte. Su padre y la figura paterna, que fue el que lo cuidó solamente mientras creció, se dedicaba a la carpintería. Eso significa que Jesucristo en algún momento de su vida, de su crecimiento, tuvo que estar cerca de papá para ayudarle en los quehaceres de aquel trabajo pesado. Así que estamos hablando de que cuando llevemos una ofrenda a nuestro Dios, tiene que ser una ofrenda que simboliza la fortaleza, la fuerza. Y también simbolizaba lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Bueno, lo más valioso que tú tienes es lo que tú y yo debemos presentarle ante nuestro Dios. Dice sin defecto, no debía tener ningún defecto posible o visible. Pero ¿qué pasa hoy? Cuando ofrecemos algo a nuestro Dios, lastimosamente a veces ofrecemos las cosas que están de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta o lo que sobra. Hermanos, no les des el tiempo que te sobra a Dios. Esa es una ofrenda que no tiene valor. Es una ofrenda que ya perdió la fortaleza. No le ofrezcas a Dios lo que te sobra, tampoco las cosas que ya no quieres, las cosas dañadas. Ten cuidado cuando le presentas ofrenda a Dios. Cuando le presentas ofrenda a Dios tiene que ser lo mejor, no lo que ya no sirve, lo que estás por botar. No.
Siempre preséntate ante Dios con la ofrenda más fuerte y lo más valioso que a tu alcance esté. Si es así, Dios no recibe este tipo de sacrificio. Dios no lo puede recibir. Hemos olvidado, se nos ha olvidado por completo delante de quién estamos cuando llevamos una ofrenda. Y por eso todo lo que somos nosotros, cuando estamos dispuestos para ofrecerle algo a nuestro Dios, tiene que ser lo mejor. Y añado algo, el libro de los Hebreos dice que el sacrificio de Abel fue mejor que el de su hermano Caín, porque Abel lo ofreció con fe. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Israel se descuidó en esto. Quisiera que me acompañe, si tiene su Biblia en mano, siempre le he dicho que tenga su Biblia ahí. Vamos al libro de Malaquías. A algunos no les gusta mucho este libro, porque este libro llama al pueblo de Israel ladrones. Y no solamente al pueblo de Israel, a todos los que infringimos esta ley. Capítulo 3, versículo 8 del libro de Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí viene la pregunta del profeta. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Acaso el hombre tiene la capacidad para robarle a Dios? Y escuche, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pareciera que en el tiempo de Malaquías el pueblo había olvidado su compromiso con Dios, tanto así que ni las ofrendas ni los diezmos llevaban al templo. Y mi pregunta sería, ¿cómo habrían pasado esos sacerdotes en el tiempo de Malaquías si el pueblo se había olvidado del pacto que Dios le había dado y la palabra que habían recibido? Hay beneficios cuando usted trae sus ofrendas delante del altar a nuestro Dios. Sí, aunque, escuche bien, aunque nadie entrará al cielo por ningún tipo de obras, no importa cuánto dé, no importa, nadie adquirirá la salvación y la vida eterna a cambio de algo material. La Biblia dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El no llevar la ofrenda correspondiente a la casa de Dios acarrea maldición. Versículo 9 del capítulo 3 de Malaquías. Atrae un tipo de maldición sobre todas las cosas que nosotros hacemos. Sí, en aquel tiempo tendría que ver con el fruto de la tierra, la vid en el campo, tendría que ver con las cosas que el pueblo hacía en su agricultura, su manera de obtener alimentos y demás.
Podían venir hasta sequías. Y estas provocaban entonces la escasez de los alimentos. La maldición tenía que ver a veces hasta con las mismas personas por no cumplir lo que Dios les había ordenado que tenían que hacer. Pero cuando se presenta una ofrenda delante de nuestro Dios, estamos diciéndole a la maldición: tú no puedes entrar a la casa mía, no puedes entrar a mi vida. Hay gente que gana mucho dinero, pero al cabo de un día, 2 días ya no tienen nada. Y no gastan, no invierten, no compran nada. La plata se le va como agua entre las manos. Y una de las excusas es que no alcanza el dinero. Y hoy, en medio de esta pandemia, usted puede escuchar a mucha gente diciendo: ahorita no hay para ofrendar. Mira, hermano, la ofrenda no debe depender del momento económico que nosotros estamos atravesando. Siempre debe haber una ofrenda delante de la casa del Señor. Siempre debe haber una ofrenda en el tabernáculo, en el lugar correcto donde se llevan las ofrendas. Yo pienso que en medio de estos tiempos realmente nosotros estamos viendo, Dios está viendo realmente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No se necesita mucho para dar una ofrenda. Se necesita querer, tener la intención de darla. Aquella mujer que recibió orden de parte de Dios para el profeta Elías, solamente tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Dime qué es eso en un momento de hambruna como la que vivían en aquel tiempo. Sin embargo, lo puso en las manos del profeta porque Dios le había dado orden. Y dice la Biblia que no escaseó. Mientras hubo sequía, esa mujer sobrevivió juntamente con su hijo. La maldición de la muerte había llegado a su casa, pero al traer una ofrenda, la maldición de la muerte tuvo que irse, porque ella ofreció no lo que no tenía, ofreció lo que tenía. Para ofrendar no se necesita tener, se necesita solamente tener la intención, el deseo de darle algo a nuestro Dios. Por otro lado, Jesús cumplió el estándar perfeccionado al ser un sacrificio. ¿Cuál era el estándar de las ofrendas? ¿Qué demandaba Dios acerca de las ofrendas? Bueno, Jesucristo lo cumplió a cabalidad. Número 1, la ofrenda tenía que ser una ofrenda pura, completamente pura. Habla una ofrenda de santidad. Sí, de santidad. Esta era una de las cualidades que tenía que tener la ofrenda. Tenía que ser una ofrenda pura. Tenía que ser una ofrenda santa. Todo lo que presentemos delante de Dios, cuando usted levanta sus manos delante de Dios, sus manos tienen que tener esto, santidad. Sí, sus manos tienen que ser santas a la hora que usted las levanta. El apóstol Pablo dijo: alzad, levantad las manos santas, sin ira ni contienda, levantadlas. En todo momento podemos levantar nuestras manos sin ira ni contienda para hablar sobre Cristo. Y cuando levantamos nuestras manos, es una acción de ofrenda también ante nuestro Dios. Significa muchas cosas. Manos levantadas puede significar: me rindo, te alabo, me entrego. Y mi ofrenda, el estándar de la ofrenda de Cristo, cumplió con estos 3 requisitos. Número 1, la ofrenda de Cristo fue pura, una ofrenda santa. El libro de Hebreos dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca conoció el pecado, nunca lo practicó. Fue un hombre apartado, porque la santidad tiene que ver con alguien que se aparta para Dios. Hoy, por medio de la sangre de Cristo, nosotros somos justificados y santificados. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario como cordero inmolado, que quitó el pecado del mundo, esa es la sangre que nos santifica. Nosotros tenemos dónde ir, dónde presentar nuestra ofrenda para que la sangre de Cristo la purifique. Un sacrificio tenía que ser puro, no podía estar con ninguna contaminación de nada. Cuando nos presentamos para ofrecerle a Dios la ofrenda que estén en tus manos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos realmente practicando la santidad? Pues la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor.
Cuando se están levantando las manos, no estamos señalando a nadie, no estamos juzgando a nadie. Cuando llevamos nuestra boca delante de Dios, no estamos hablando cosas incorrectas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está puro delante de Dios? Si Dios pone mi corazón en una balanza, ¿cómo estoy yo? ¿Qué va a salir de ahí? Es importante que nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, llene esta expectativa delante de Dios, pura. Estamos hablando de algo que no ha sido mezclado con el mundo, algo que no tiene mezcla, algo que no tiene ninguna combinación mortal. No puede ser que de nuestra boca salgan dos clases de elementos, agua dulce y agua amarga. O sale una o sale la otra. Jesucristo también habló y dijo que no quiere a nadie tibio, o frío o caliente, porque el tibio lo vomitará de su boca. Cuando nos presentamos delante de Dios, nuestra alabanza está siendo pura, o sea, santa delante de Él. Estamos cuidando nuestro corazón. Recuerda que la ofrenda y el que ofrece la ofrenda tiene que ir alineado, el corazón del que ofrece, con la misma ofrenda. Entonces, si el estándar de la ofrenda de Cristo, una de ellas es que fue una ofrenda pura, estamos hablando que está libre de contaminación. Es como cuando tú compras un perfume que no es original. Huele parecido al original, pero no cuesta lo mismo que cuesta el original, porque ya fue adulterado, ya no es lo mismo, ya le pusieron otras esencias, perdió la sustancia que la hace original. ¿Cómo está nuestra oración, nuestra adoración delante de Dios? ¿Hay mentira en nuestro corazón? ¿Hay mentira en nuestros labios? ¿No somos sinceros completamente con Dios? ¿No practicamos la verdad con nuestros hermanos, con nuestro pastor, con nuestros líderes? ¿Somos incorrectos a la hora de tener pensamientos que no van de acorde a lo que nosotros decimos ser, que somos hijos de Dios? Nuestra ofrenda tiene que ser pura, no puede estar mezclada. Todo lo que mezcle nuestra ofrenda delante de Dios, Dios no lo recibe. Número 2. La ofrenda estándar, que ejemplo es la ofrenda de Cristo, tenía que ser una ofrenda sin mancha. Dice la Biblia que nuestras vestiduras como iglesia, como novia, como esposa, tiene que ser una vestidura sin arruga y sin mancha alguna. ¿Sabes que la mancha se ve? Algunas más que otras. Y una pieza de ropa puede ser muy bonita, muy elegante, muy fina, que te guste, que te agrade mucho, pero cuando por algún descuido, porque la mancha viene por descuidos, por mal uso de los detergentes también. A veces la ropa es más delicada que otra y no necesita el lavado de una manera de la lavadora, sino de otra manera. Usted, la ama de casa, me entiende. A algunos no se le puede echar un detergente muy fuerte, otros un cloro muy fuerte. Hay cloro para ropas de colores, un sinnúmero de cosas para cuidar la pieza. Yo pienso que la mancha muchas veces llega a nuestro corazón porque nos descuidamos en la oración. Nos descuidamos. No estamos pendientes del tiempo que le ofrecemos a Dios. Y por falta de oración, por falta de la lectura de la palabra, por falta de actividades espirituales, nosotros podemos llegar a mancharnos. Y te digo algo, si nuestra vestidura está manchada, nosotros no podemos aspirar siquiera a ir a la patria celestial. Tenemos que mandar nuestra vestidura allá donde Jesucristo lava todas las ropas con la sangre del Cordero, para que quite toda mancha que tenemos nosotros. Mira, hermano, por pequeña que sea una mancha, es notable, porque la vestidura de la iglesia es blanca y resplandeciente. Recuerda, y a su esposa se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino ¿qué? Limpio y resplandeciente, para recibir al rey. De manera que cuando nosotros recibamos, cuando nosotros entremos a la presencia de Dios, no entrará nada que tenga una mancha
te propongo algo en esta tarde. Lleva tu vestidura, yo llevo la mía a la presencia de Dios. Y la sangre de Cristo me limpia, me cubre, totalmente me quita toda mancha que pueda yo tener sobre mi vestidura. Tu vestidura puede ser muy hermosa, como te dije antes, puede ser muy fina, pero al momento que tu vestidura tiene una mancha, pierde la gracia por completo. ¿Cuántas veces hemos perdido la gracia por una falla delante de Dios? Y por más que tratemos de que no se vea la mancha es algo que siempre sale a la luz. La mancha es algo que siempre se deja distinguir. Aunque la ropa toda esté limpia, donde hay una mancha siempre se notará. No sé si alguna vez le ha pasado esto. Usted ha salido y no se ha dado cuenta. Porque a veces hay manchas en nuestro corazón que nosotros no sabemos que están ahí. Son manchas que han quitado la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Y la mancha es algo tan veraz, tan visible, que a veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos. Sin embargo, otras personas lo pueden ver. ¿Qué te parece eso? Y cuando salimos a la calle, algunos nos dicen, ay, mira, se te manchó esto, se te manchó el vestido, se te manchó la ropa, y uno mismo no se ha dado cuenta de que por algún descuido propio nosotros hemos manchado la ropa. Y cuando Cristo se presenta como ofrenda, llena este estándar, cual no solamente la ofrenda es pura, sino que la ofrenda es completamente sin mancha. Dios no quiere nada que tenga mancha en la vestidura del cristiano. Revise bien, oiga lo que le estoy diciendo, revise bien. Ahora cuando usted va a la presencia de Dios y dígale al Señor, Señor, si hay alguna mancha en mi corazón, en mis ojos, en mi mente, en mis manos, en el cuerpo, en alguna área de mi vida, que ni yo mismo me he dado cuenta que está ahí, dígale al Señor que por medio de la sangre de Cristo le limpie su mancha. Yo haré lo mismo. Tengo que entrar a la presencia de Dios, al lugar donde Dios lava las vestiduras de sus hijos. Y a través de la sangre del Cordero, bendito sea Dios, que esa mancha quede totalmente anulada. Recuerde que nada con mancha y nada arrugado entrará a la presencia de Dios. Y cuando yo llevo una ofrenda ante nuestro Dios, mi ofrenda tiene que estar libre de toda mancha. Libre de toda mancha. El apóstol Pablo da un consejo y dice que cuando nosotros oremos, nosotros los varones, hablo con los varones ahora mismo, no debemos estar en pleito con nuestras esposas porque nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces, ¿qué le parece? Quite toda mancha. Busquemos la mancha que menos se ve. Busquemos los puntitos negros que quitan la gracia. ¿Cuántos hermanos han perdido la gracia de Dios producto de la mancha que tenemos en nuestro ser? Y si no hay algo más difícil es cuando el hombre pierde la gracia de Dios. Así como la perdió Sansón, un hombre bíblicamente fuerte, bien mozo, agradable ante muchas mujeres, de mucha fortaleza, pero tenía un punto débil y no atacó la mancha, y era su debilidad ante las mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y cuando él perdió la gracia, perdió también el respaldo de Dios. Cuidado con perder la gracia, porque al perder la gracia, porque una mancha está provocando que yo pierda mi gracia, yo puedo perder también la fortaleza de Dios. Puedo perder la presencia de Dios. Por un descuido puedo manchar mi vestidura. Por un descuido puedo perder la presencia, lo que tanto anhela el cristiano. Lo que tanto anhelamos en la vida del creyente es: Señor, no me dejes. Señor, no me desampares. Señor, por favor, esto, aquí, lo otro. Pero por una mancha podemos perder la gracia. No pierdas la gracia por una mancha. Y número 3, el estándar perfecto que cumplió Cristo en la ofrenda al presentarse como holocausto en la cruz del Calvario fue una ofrenda sin pecado. Tengamos cuidado cuando ofrendamos a Dios, porque a veces andamos en pecado. Y la ofrenda no se puede presentar con pecados, porque es una ofrenda que no acarrea bendición, puede traer otras cosas. Dios es santo. Dios no ha perdido la esencia de su santidad. Dios es celoso con su pueblo, porque Dios nos ama y nos quiere por completo a todos.
No puede ser que después de un pecado yo entre a la presencia de Dios como si nada ha ocurrido. No puede ser que haciendo cosas incorrectas yo diga yo estoy orando y estoy leyendo la Biblia. Tu ofrenda tiene que estar libre de todo pecado. Si es cierto, estamos aquí todavía. Estamos en este mundo y este mundo está lleno de muchas cosas. Este mundo está lleno de pecado. Nos movemos en medio de gente con pecado. Todavía estamos aquí. Nuestra carne todavía está luchando con nuestro espíritu. A la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Sí, tenemos una lucha del hombre interior con el hombre viejo. El espíritu quiere tomar control, la carne lo somete. Es cierto que tenemos una lucha y que todos los días es una batalla continua con la carne, el mundo y el enemigo. Es cierto. Y conmigo mismo, es cierto. Pero cuando yo voy delante de Dios, yo tengo que ir totalmente humillado. Tengo que ir totalmente contrito delante de Él. Contrito y humillado. Y reconocer que he pecado. Y debo de decirle al Señor, no quiero traer ofrendas y al mismo tiempo practicar un pecado. La Biblia dice que el que practica un pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuidado con presentar la ofrenda mezclada con pecados. A Dios no le agrada. Y estas tres cosas importantes, el estándar de la ofrenda de Cristo, nosotros debemos tomar el ejemplo de la máxima y mejor ofrenda entregada sobre un altar, el altar que fue la cruz. Y yo debo tener cuidado cuando voy a ofrendar y todavía sigo practicando un pecado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este es el tipo de ofrenda que Dios quiere, una ofrenda pura, una ofrenda sin mancha y una ofrenda sin pecado. La Biblia dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien nos perdona de todos nuestros pecados, quien nos lava por medio de la sangre de su Hijo. Pero debemos hacer la fuerza, pedirle a Dios dominio propio y decirle, Señor, yo no puedo llevar una ofrenda y al mismo tiempo estar pecando, dándole soltura a mis deseos, a la concupiscencia, dándole soltura a mis miembros, dándole soltura a todos los órganos de mi cuerpo, y luego venir ante la presencia tuya como si nada ha pasado. Tengo que tener cuidado, porque la ofrenda tiene que ser una ofrenda totalmente, una ofrenda libre de todo pecado. Ahí, cuando llegamos a la presencia de Dios, no es que somos santos y que no hemos hecho nada malo, no. El pecado siempre estará delante de nosotros. Y a veces habrá pecado ahí en el corazón, pero cuando vamos al altar, llevamos nuestra ofrenda, pidámosle perdón a Dios, pidámosle que la sangre de Cristo nos limpie de toda mancha. Que nuestra ofrenda sea una ofrenda pura, no contaminada con nada. Señor, y que el deseo de nuestro corazón sea de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a los deseos míos. En tu altar predominan tus deseos y mueren los míos. La importancia de tener una ofrenda que llene este estándar de la ofrenda presentada por nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos dejarlo hasta ahí. Vamos a continuar, si Dios, primero el domingo, y vamos a orar en esta tarde. Amén. Vamos a orar en esta tarde para decirle al Señor, Señor, que mi ofrenda sea pura, sea sin mancha y sin pecado. Y hay para eso que trabajar. Hay que hacer algo que Dios nos está mandando a hacer. Ya es hora, porque el tiempo se agota. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en este día poderoso. Es un día de victoria, es un día donde la iglesia camina adelante. Es un día donde, Señor, el cristiano va en avanzada. Es un día, oh Dios de los cielos, donde tú has tomado el control, donde las ofrendas que llegan al altar son ofrendas realmente con un corazón grande, con un corazón sincero. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, purifica mi ofrenda, oh Dios, quítale toda, Señor, aleación que no sea la correcta, Señor.
Señor, que mi oración sea pura, o sea, una oración con esencia, con originalidad, que no haya nada, Señor, que la adultere. De la misma manera, Señor, que mi ofrenda no tenga ninguna mancha ante ti. Por pequeña que sea la mancha, oh Dios, examíname, Señor. Pongo delante de ti mi corazón, lava mi vestidura, blanquéala, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Límpiame, Señor, de toda maldad. De la misma manera, Señor, que mi oración, mi ofrenda sea una ofrenda sin pecado. Sea una ofrenda sin pecado, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios, a no relacionar una cosa con la otra. Tú eres santo. Y cuando vamos a tu altar en santidad, no puede haber ningún pecado que esté delante de nosotros. Tenemos que separarlo, tenemos que quitarlo, tenemos que quitarlo de nosotros, porque tú eres un Dios santo y a santidad nos ha llamado Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Padre y Dios, te damos la gloria y la honra sempiterna por los siglos de los siglos, Señor. Agradeciendo, oh Dios, por este gran privilegio y esta gran oportunidad que nos brindas, Señor, que nos has brindado, Dios, al momento de estar aquí, Señor, compartiendo esta enseñanza y este pensamiento con cada uno de mis hermanos. Señor, que nuestras ofrendas vayan de acorde a tu corazón y que sea olor grato cada vez que presentamos nuestra ofrenda. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Amén. Recuerde algo, hermanos, unos anuncios. Recuerde, este 6 de septiembre nos preparamos para la reapertura del templo. 6 de septiembre, domingo. Nuestro primer culto de 9 a 10 y media y el segundo culto de 4 a 5 y media. Estamos esperando en esos dos turnos. Lleve su mascarilla, lleve su gel personal. En la iglesia también tendremos por cualquier eventualidad. Nos preparamos para esto. Dios está con nosotros. Lo que está sucediendo no es otra cosa sino cumplimiento profético de la venida de Cristo. No ame al mundo ni las cosas que están en él, porque si amas al mundo y a las cosas que están en él, somos enemigos de Dios. Prepárate para lo que viene. El Señor viene pronto, aleluya, a levantar lo que le pertenece. Recuerde siempre esto: Dios tiene control de todas las cosas. Saludos y bendiciones.